Saludos. Titulamos este vídeo Tierra toroide, confiabilidad, singularidad. Presentación 4, Tierra toroide número 4. Este vídeo lo desarrollamos en unos 6 puntos. Punto número 1, vamos a compartir nuestro convencimiento personal de esta teoría. Es decir, qué confianza o qué fiabilidad nos ofrece a nosotros esta teoría que denominamos Tierra toroide. Y lo decimos ya, por poner un porcentaje podemos decir que estamos convencidos al menos a un 90% de la realidad de esta teoría, que la consideramos la más explicativa, la más simple y la más profunda, y que toda esta realidad son fractales y ella al mismo tiempo es un fractal de toda esta realidad. Punto número segundo, importante, es que vamos nosotros en esta presentación a hablar de la característica que denominamos como singular o específica de esta teoría. Es decir, ¿qué es lo que diferencia a esta teoría de todas las otras teorías, la oficial y las alternativas? Porque nosotros en estos vídeos, que este es el número 4 de lo que hemos denominado presentación, pues nosotros en estos vídeos de presentación vamos a dar una idea general para que la persona sepa a qué atenerse con nuestra teoría, para que, por ejemplo, pues según esta presentación, una misma persona pues podrá decir, pues no me interesa, y por eso vamos a decir ahora una de las características, que es la característica singular de esta teoría, que puede hacer que muchas personas pues no se interesen por ellas, y nosotros pues eso lo consideramos normal. Y entonces en relación con esta categoría también vamos a dar porcentajes, porque en esta teoría nosotros decimos que tiene elementos perceptibles y elementos imperceptibles, y vamos a dar porcentajes de esos elementos, y también vamos a exponer en continuación con el vídeo anterior que cometimos o expusimos un error que vamos a intentar subsanar, expresar o exponer un esquema plano para que la persona tenga una idea de esta teoría y también un esquema en volumen. Y finalmente vamos a exponer dos preguntas o dos cuestionamientos que nosotros le damos el nombre de cuestionamientos arborescentes, porque nosotros también creemos que con un pensamiento arborescente y con preguntas que muchas veces no nos hacemos, pues preguntas importantes, pues nos llevan a tener una visión global para dar verosimilitud a esta teoría o descartarla. Entonces, estos son los puntos que nosotros vamos a ir desarrollando en este vídeo. El punto número 1, ya acabamos de decir que nosotros pues tenemos una confiabilidad o una fiabilidad de un 90% en esta teoría. Entonces, en relación con el punto segundo, pues nosotros decimos que la característica específica o propia o singular de esta teoría que las diferencia de todas las otras teorías es que trata de la totalidad, y entonces al tratar de la totalidad pues considera y conjuga o armoniza, y desde el principio lo material, que también podemos decirle lo denso perceptible, y lo espiritual, que también lo podemos definir como lo sutil y lo imperceptible. Mientras que la Tierra oficial, con toda su teoría, es totalmente de tipo materialista, pero después tiene la parte del adoctrinamiento de tipo que podemos decir espiritual o religioso, pero sin conexión con la forma científica, al igual que también sucede con la Tierra plana y la Tierra celular,
que ellas en un principio pues prescinden de lo sutil o lo imperceptible o lo espiritual, y nosotros decimos que en nuestra teoría pues desde un principio pues contamos con esa parte imperceptible o espiritual, y eso la diferencia de todas las otras teorías. Entonces, si decimos que estamos y contamos con lo imperceptible, pues también tenemos que decir un porcentaje de perceptibilidad o imperceptibilidad, porque si fuese una totalidad tratando de lo imperceptible, pues realmente sería un tipo de idea de creencia sin contacto con este mundo concreto, y eso no es ni mucho menos nuestra teoría. El que contemos con elementos imperceptibles pues no quiere decir que también estemos contando y con mucho mayor porcentaje, como estamos expresando aquí en este cuadro, de elementos perceptibles. Entonces nosotros decimos elementos perceptibles pues son un 66%, y elementos imperceptibles en porcentajes pues sería un 34%. Entonces es mayoría, y debe ser así, mayoría de lo concreto, de lo material, de lo denso, para atenernos a esta realidad concreta, pero junto con esa realidad concreta material y experimentable, pues nosotros tenemos que desde un principio pues contar con lo que denominamos también un tercer eje, que ese es imperceptible por su propia naturaleza, porque estaría en un rango creativo o en un rango dimensional superior, estaría en el rango de la causa, y la causa es siempre más sutil y más poderosa que el efecto. Y el efecto sería, pues, dijésemos así, pues todo lo experimentable, que como decimos, y nosotros nos ocupamos profusamente de eso para ver la coherencia, que es un 66%. Por tanto, en distribución en cuanto a ejes, porque nosotros consideramos que en toda la realidad, ya lo hemos expuesto en muchos vídeos, que toda la realidad consta de un eje central imperceptible y dos polos, pues nosotros decimos que uno de los polos, como por ejemplo el polo masculino, pues tendría un 33% de elementos perceptibles. El polo femenino, pues un 33% de elementos perceptibles. Pero el eje central, pues ese serían elementos imperceptibles y sería un 34%. Entonces nosotros sabemos y comprendemos que esto es una dificultad para las mentes exclusivamente cientifistas, porque se ha adoctrinado a la humanidad en esta época de que solamente lo perceptible, lo material, y lo cientifista, en este sentido exclusivamente material, pues es lo verdadero, mientras que de todo lo demás pues se le dice que tiene una importancia secundaria. Pero nosotros decimos, en realidad, a lo largo de toda la historia, desde sus inicios, pues el elemento imperceptible realmente ha sido primario, el elemento imperceptible, y director de todo el adoctrinamiento y de todo el condicionamiento de esta humanidad, porque el elemento imperceptible serían, por ejemplo, todo tipo de espiritualidad o de religiosidad que ha condicionado toda la conducta humana. Lo imperceptible serían los dioses o las antiguas doctrinas comunicadas por dioses. Pero entonces decimos, utilizan lo imperceptible, pero direccionado, decimos nosotros, es decir, con una intención, direccionado y separado de la realidad experimentada realmente, simplemente por hechos dogmáticos, pero ha estado muy presente. Pero ahora en este momento actual, pues resulta que esa parte se la pone en segundo plano, pero también con gran poder activo, porque a la hora de reconducir conductas de grupos humanos, pues utilizan lo imperceptible, utilizan el sentimiento y el pensamiento de tipo religioso, evidentemente. Entonces nosotros realmente lo que hacemos es conjugar ambos elementos, pero conjugarlos de un modo lógico, comprensivo, y de un modo que, dijésemos así, lo material pues sea lo que sea una mayoría de lo experimentable. Entonces, nosotros decimos también, otro punto número 4 que tenemos que decir, es que nosotros a veces cometemos fallos que son lapsus o errores, que nosotros
nosotros no editamos, nosotros tenemos una energía limitada y tenemos mucho que comunicar. Entonces, cuando nosotros vemos algún vídeo que hemos realizado y vemos algún fallo, vemos que si ese fallo, pues realmente el contexto general, pues no quita sentido. Y entonces no hacemos ningún tipo de modificación, ni hacemos el vídeo de nuevo. Pero a no ser que sea un fallo que quite el sentido general y no se entienda bien, pues entonces eliminamos ese vídeo. Realmente nosotros solamente no hemos eliminado apenas ningún vídeo en toda nuestra producción, porque en la mayoría del contexto general pues te va dando el sentido. Por ejemplo, en el vídeo anterior a este, que sería el vídeo de presentación número 3, pues nosotros pusimos y dijimos que esto sería a escala un modelo de la Tierra toroide simplificado al máximo, señalando dos esferoides, la línea exterior y la línea interior, que sería el esferoide interior sería el convexo y el interior, y el esferoide exterior sería el cóncavo, sería el suelo que pisamos. Y nosotros pues dijimos que estaba hecho a una escala de tal manera que atribuíamos pues 6.000 a un radio de unos 6.500 kilómetros, pero después nosotros comprobamos que dijimos 6.500 metros, como pusimos equivocadamente, de radio. Entonces, claro, eso es un error muy patente, un lapsus muy patente. No obstante, como nosotros vimos que a continuación, cuando seguimos con la explicación, pues en vez de decir 200 metros que separan a los dos esferoides, dijimos que eran 200 kilómetros, y también al decir que un centímetro en esta escala, en este radio, eran 1.000 kilómetros, pues evidentemente si en una pequeña porción de un centímetro son 1.000 kilómetros, se entiende que 1.000 kilómetros pues sería pues esta pequeña porción 6 veces, que serían los 6.000 kilómetros. Por eso nosotros vimos que si cualquier persona presta atención, pues cae rápidamente en la cuenta que nosotros donde decimos 6.500 metros estamos realmente queriendo decir, como ya se ve en todo el contexto general del vídeo, que son 6.500 kilómetros de radio. Entonces, atribuyendo unos 6.500 kilómetros de radio terrestre, como estamos viendo aquí, pues entonces tenemos estas medidas. Y esto lo hicimos para exponer la proximidad, poniendo unos 200 kilómetros, o sea, unos 200 kilómetros de separación entre los dos esferoides, pues la diferencia que existe, es decir, lo próximo que están y lo difícil que es percibir la curvatura. Como esto seguiremos nosotros explicándolo en vídeos sucesivos. Entonces, esta es para que se den cuenta que algunas veces pues se cometen errores, pero que viendo el contexto pues ya verán que podrán todos comprenderlo fácilmente. Entonces aquí tenemos correctamente establecido, la persona lo puede leer, 6.500 kilómetros de radio, y la separación entre esferoides 200 kilómetros. Y entonces aquí esta pequeña porción, que aquí es menos de 1 centímetro, pues esta pequeña porción serían los 1.000 kilómetros. Entonces, si en 1.000 kilómetros pues casi se funden las dos, la línea curva y la línea recta. Y entonces por eso queríamos nosotros expresar eso, incluso con otra explicación, porque son dos conceptos los que nos hacen ver lo difícil que es apreciar esta curvatura. Entonces eso era un mapa general, pero de tipo plano, con largo y ancho, con dos dimensiones. La dimensión, un eje de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero nos faltaría el tercer eje para hacer un volumen, que serían los tres ejes, que sería adelante y atrás. Pues entonces, por eso con estas flechas estamos diciendo que todo tiene que ser, realmente todo lo que se experimenta aquí es un volumen. Todo en volumen. Lo que sucede es que lo suele ser, de modo explicativo, ponerlo en un plano, en solamente dos dimensiones, pero son tres. Entonces esto es coherente con toda la geometría sagrada y con toda esta realidad, claramente, y todo lo que se quiera explicar conforme con nuestra dimensión. Entonces vemos que todos son tres
la fuente creativa siempre crea mediante el 3 y mediante la dualidad. Entonces, en todo el espacio, en todo el volumen, en toda la realidad creada que tiene que tener volumen, pues sería un eje que sería arriba, abajo, otro derecha, izquierda y otro delante y detrás. Como estamos viendo aquí en distintos colores, pues esto es la realidad. Y eso, fíjense que también esas 6 direcciones pues son los 6 pétalos iniciales de la flor de la vida, porque todo es realmente, cuando se coge el sentido, todo coincide en lo mismo. Y nosotros esto seguiremos explicándolo de modo más profuso. Entonces vamos a terminar aquí con unos cuestionamientos que les hemos dado el nombre de cuestionamientos arborescentes, porque nosotros en esta presentación también, aparte de tocar puntos muy materiales, para que las personas comprueben que no estamos creando en las nubes, aparte pues también tenemos que dar cuestionamientos y preguntas y claves que son generales, porque esas claves nos ayudan, y nosotros hemos comprobado que algunas personas con pensamiento arborescente, que todos lo tenemos, pues muchas veces llegan fácilmente a ver que quizás esta es la forma más verdadera de la Tierra y del cosmos, que sería lo que nosotros denominamos Tierra toroide. Y entonces, simplemente con preguntas que muchas veces pues no hemos caído en ellas, y entonces nosotros vamos a hacer, y en el siguiente vídeo pues las contestaremos para que la persona ya se lo vaya preguntando a sí misma. Entonces, por ejemplo, esta pregunta A que nosotros decimos: ¿el centro creativo de esta Tierra estará en su interior o en su exterior? Para que la persona medite en esto, porque si la Tierra es una creación o un cosmos, o como le queramos llamar, todo es una creación, claramente, porque nosotros no somos los autores, sino que esto estaba aquí cuando nosotros hemos llegado, podemos decir, pues tendría que tener un centro creativo. Y entonces háganse esta pregunta: este centro creativo, ¿dónde estará? ¿En el interior o en su exterior? Y comparen esta pregunta y compruébenla en fractales de esta realidad, que es lo que nosotros vamos a hacer en el vídeo siguiente. Y otra segunda pregunta para el pensamiento arborescente: ¿el centro creativo de la Tierra será más denso o más sutil que la Tierra? Piénsenlo, piensen también que aquí siempre existen dos. Todo se puede establecer por distintos estratos más densos. Por ejemplo, la Tierra y el elemento Tierra es un estrato más denso, y por ejemplo otro estrato sería el aire, que es más sutil. Bien, pues entonces esta es la segunda pregunta complementaria de la anterior. Si existe un centro creativo, es decir, algo que crea y que crea a esta Tierra, pues ese centro, ¿qué será? ¿Más denso o será más sutil que la Tierra? Entonces, si la persona medita sobre estos pensamientos arborescentes, muchas veces pues se forma una visión general, y entonces se forma lo que nosotros queremos decir, un pensamiento que de un solo vistazo pues llegue y diga para sí mismo: tiene que ser así, no puede ser al revés, porque resulta, según nuestra opinión e investigación, que todo lo establecido está al revés. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.